Muy buenos días, hermanos y amigos. Os saludo en el nombre de Jesucristo. Vamos a empezar el mensaje de esta fecha. Señor Jesucristo, ante ti venimos, Señor, humillados, reconociendo que aún todavía tenemos fallas, pecados y a veces fallamos, pero pidiéndote día a día, Señor, que nos perdones y nos ayudes a crecer en este día, porque no nos has llamado para estar estáticos, sino en constante crecimiento. Bendice tu palabra que nos vas a hablar y toque el corazón de cada uno de nosotros, de quienes escuchen. Amén. Bien, hoy tenemos el mensaje que va con el mismo título que está en la Biblia, la elección de Israel, ¿no? La elección de Israel. Capítulo 9 de Romanos, del 1 hasta el 29. Así que vamos a tratar de tomar puntos específicos para poder comprender este tema de la elección de Israel. Yo creo que todos entendemos lo que significa la palabra elección, ¿no? Es elegir. Entonces aquí habla de quién ha elegido a Israel. Y Israel tiene dos conceptos. Uno, un concepto personal, que Dios puso a uno de los hijos de Esaú, de Isaac, ¿no? Que se llamaba Jacob, pero Dios le cambió y le puso el nombre de Israel. Ese es el principio, pero después de muchos años, ellos tenían que formar un pueblo que llevara ese nombre de Israel. Entonces, dos formas. Entonces aquí la elección de Israel determina en dos cosas: la elección del hijo de Isaac, del nieto de Abraham, quien lo elige, y la elección del pueblo, quien lo elige, y la elección aún de los israelitas, porque nos vamos a topar aquí en un versículo, en el 6, que nos dice muy claramente, el versículo 6, ¿no? Pero quiero hacer una pequeñísima introducción de 1 minuto para hablar del escritor de este capítulo y de todo el libro de Romanos y muchos libros más. Es nuestro hermano Pablo. Pablo, llamado inicialmente Saulo, él nació en un pueblito de Tarso que era del Imperio Romano, o sea, pertenecía a Roma, y ahí vivían sus padres, que sus padres habían tenido la nacionalidad romana, doble nacionalidad tenían sus padres, romana y judía o israelita. En esa época, los judíos, para no ser maltratados por el Imperio Romano, tenían derecho, sobre todo los judíos de clase media para arriba, tenían oportunidad que les dio Roma de que sean romanos, previo pago de una cantidad de dinero. Y como la familia, los padres de Saulo o Pablo, ya vamos a hablar de Pablo específicamente, compraron su nacionalidad romana para ellos y para sus hijos. O sea, ellos eran una doble nacionalidad. Entonces nace Pablo y él nace como romano, porque Tarso, que hoy queda aproximadamente en el sur de Turquía, ¿no? Los turcos, al sur, ahí quedaba la ciudad de Tarso. Entonces, Pablo nace como romano, pero por sus padres también es israelita, del pueblo de Israel, llamado también judíos, palestinos, muchos nombres han recorrido a través del nombre de Israel, ¿no? Entonces Pablo,
él tiene dos nacionalidades, la que nació como romano y la que tenía por sus padres de israelita. Entonces, ese es el Pablo. Más amaba su nación de sus padres que la nación donde nació. Entonces él estudia en Jerusalén bajo la enseñanza de un maestro de aquel entonces, uno de los mejores, Gamaliel, ¿no? Entonces, a los pies de Gamaliel estudias todos sus estudios, y después cuando crece él quiere conocer su religión judía, y también es enseñado por Gamaliel la religión judía, y él decide seguir, porque estaban divididos los judíos en sus directivos como 4: fariseos, saduceos, y no me acuerdo los otros nombres. Entonces él escoge el nombre de fariseo, quiere aprender la doctrina farisea de la religión judía, y se hace fariseo, y siempre ha sido uno de los primeros en todos sus estudios. Entonces, cuando él va a escribir Romanos, ¿qué hace? Era cristiano, era romano y era judío. Y como cristiano, heredero ¿de qué país era? Heredero del que tú también debes ser, hermano. Y tú puedes ser, amigo, y yo lo soy. Herederos de la patria peruana, no. Estadounidense, no. Francesa, no. Romana, no. Israelita, no. Nosotros anhelamos una patria mejor, la patria celestial. Entonces Pablo anhelaba también, como yo lo anhelo, porque es una promesa y no la tengo todavía, pero es una promesa de Dios. Entonces Pablo también tenía la promesa en sus manos de la patria celestial, pero mientras sus pies estaban en la tierra, él amaba más a Israel que a Roma. Pero también tenía su partecita como haber nacido en Roma. Así vemos en estas circunstancias, cuando él se convierte, cuando iba a perseguir a los cristianos para matarlos, Pablo no fue una bella persona. También fue un cerebro inteligente, pero era un asesino. Eso es. Saulo de Tarso era un asesino. Él estuvo allí cuando lo mataron a pedradas a nuestro hermano Esteban, que estábamos estudiando en el libro de Hechos. Y su culpa interior lo tiene cuando se convierte, interior y exterior. Cuando camino a Damasco, él va a capturar a más hermanos en Damasco. Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo botó al suelo y lo dejó ciego. Y él preguntó, cuando escuchó la voz, Saulo, Saulo. Pues él le preguntó, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues, Saulo. Fue tremenda la situación de este hombre, pero eso provocó su conversión, ¿no? Fue llevado a Damasco, el hermano Ananías oró como varios días, recobró su vista, y cuando él vio, se entregó de cuerpo y alma y espíritu a servirle al que le dio una nueva oportunidad de vivir con nuevos ojos, con otros ojos, hermanos, con unos ojos para mirar la patria celestial, sin dejar de saber que estamos aquí todavía en esta tierra, pero puestos nuestros ojos allá en la patria celestial. Y eso es lo que quiero que tú también desde ahora no pongas tanto tus ojos aquí en este mundo en que vivimos, ni en el dinero, ni en tu profesión, ni en tu casa, ni en tus hijos. Pon tu mirada primero en el autor y consumador de la fe,
Jesucristo, que Él nos ha prometido la patria celestial. Esa amémosla. Y esa visión es la que tenía Pablo. Ya no era Saulo, ahora Pablo. Dios le cambió de nombre, porque Pablo significa hombre pequeño. Sí, Pablo. Entonces su nombre Saulo significaba hombre gigante, grande, pedante, creído. Se humilla para ser un hombre pequeño. Ahí tenemos un nombre de Pablo. Y este hombre pequeño, Pablo, que se despojó de bienes, se despojó de todo para servirle al dueño de la vida. No solamente de esta vida pasajera, sino de la vida eterna allá en la patria celestial. Se despojó de todo, se humilló. Entonces aquí lo tenemos a un hombre que dice, digo verdad, capítulo 9, versículo 1 al 6. Digo verdad y no miento. Lógico, un verdadero cristiano ya dejó atrás el dominio satánico en nuestras vidas, por el cual nosotros mentíamos. Ahora ese nuevo hombre, con su visión en la patria celestial, dice, en verdad os digo, no miento, está el versículo 1, en verdad digo en Cristo, pone como testigo a Jesucristo que Él habla la verdad. Y ahí podemos ver las cualidades principales de un verdadero hombre, un hombre nuevo, un hombre de Dios, un hombre con la visión en la patria celestial, no en esta patria de Roma, no en esta patria de Israel, que Él tenía dos patrias. Pone su visión en la patria celestial para servirle al que le dio unos nuevos ojos. Entonces dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Era un hombre que tenía ya a Cristo en su corazón y al Espíritu Santo dentro de él. Por eso pone a Cristo, al Espíritu Santo, que es lo mismo. El Espíritu Santo, hermanos, es la esencia de Dios. Cristo es Dios. Entonces, él dice aquí, y lo pone como testigo, y dice, yo verdaderamente sufro, me duele mi corazón, quisiera ser anatema. Anatema significa separado de Cristo. Por amor a mi familia, a mis hermanos y a mis primos, dice. Aquí lo dice, ¿no? Por amor separado de Cristo, anatema, por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne. ¿Se dan cuenta? ¿A quién se está refiriendo que tiene hermanos y parientes? A sus hermanos, a todos los creyentes que antes mataba, pero que ahora estaba con ellos trabajando para Cristo, para sacar méritos, para ir a vivir en la patria celestial. Y también amaba a los judíos, sus hermanos en la carne, sus parientes en la carne. Es decir, él decía, mis hermanos de Israel son carnales, porque tuvieron en sus manos a Dios, pero como tenían unos ojos diabólicos que no miran la verdad, lo mataron. Lo mataron, aunque estaba escrito, pero ellos debieron haberlo reconocido. Ni aún cuando resucitó lo han reconocido, ni aún ahora cuando él escribe, pasaron como 30 años después de la muerte de Cristo, estamos hablando del 33 y 30, 63, él escribe más o menos estas cartas en el año 63, 62, 65, por allí, él escribe. Entonces él, después de 30 años que ocurrió el prodigio de un hombre que resucitó, que nunca se ha visto en la historia, solamente lo vemos quienes creemos, porque nuestros ojos miran la luz de Cristo.
Pero los que no creen y son incrédulos, están ciegos, están tuertos. Solo piensan en este mundo y en esta carne. No miran a la patria celestial. Se van a ir al lago de fuego y azufre o infierno por ciegos. Hay que cambiar, hay que ponerse unos lentes, para que con esos lentes espirituales nuestra mirada cada día sea nuestra patria celestial. Como Pablo sufría por su pueblo. ¿Por qué sufría por sus hermanos o primos o parientes? Porque eran incrédulos y estaban matando otra vez a Cristo. Porque él había matado a Cristo, matando a Esteban, matando a hermanos, capturándolos y llevándolos a la muerte, allá al pelotón de los romanos. Y él reconoce todas estas situaciones en su corazón que le duele. Este es el Pablo que escribe todos esos libros que estamos estudiando de Romanos, Efesios, Corintios, Colosenses, Hebreos. Un gran escritor que Dios levantó para que pregone la palabra de Dios. Anhela ser como siquiera la mitad de Pablo, hermanos, porque así tenemos que anhelar. Algunos dicen, qué difícil querer ser como Cristo. Busca ser como la mitad de Pablo, o como Pablo. De allí vas a decir, yo no miento y lo pongo de testigo a Cristo porque está aquí. Y al Espíritu Santo que me ha sellado acá, lo pongo de testigo que no miento lo que voy a decir. Y allí es donde él, que me impacta, en el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pareciera un entrevero. No todos los descendientes, no todos los descendientes, los que descienden o los descendientes de Israel son israelitas. Y eso es lo que vamos a demostrar hoy día. Esta expresión un poco inentendible, pero que lo podemos entender con la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo. Vamos a verlo hoy día. En primer lugar, vamos a mirar la elección de los israelitas por descendencia. Al decir por descendencia me refiero a quiénes fueron sus ancestros, su padre, su abuelo, su abuela, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que saber primerito cómo es que se forma la nación de Israel? Si hacemos memoria, si tú has leído por lo menos 3 veces el Antiguo y Nuevo Testamento, tienes un concepto ya medio claro. Pero si no has leído nada, estás todavía ciego. Lee la palabra, hermano amado, hermana amada, amigo que escuchas, lee la palabra. Allí escucharás la voz auténtica de Dios que te enseña el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera. Entonces, aquí vamos a ver desde dónde viene el nombre de Israel, la descendencia, los padres, los abuelos, tatarabuelos de la nación. ¿Quién lo formó? ¿Cómo fue? Entonces nos remontamos 2000 años antes de Cristo. Dios llamó a un hombre de Ur de los Caldeos, a Abraham, y le prometió que de su descendencia saldría para formar el pueblo. Lamentablemente tuvo 2 hijos, y muchos creen que es Ismael el heredero porque él es el hijo mayor de Abraham, después Isaac. Pero Dios también, para salvaguardar lo que él piensa en el Antiguo Testamento, él también nos da la pauta y lo escribe bien claro, ¿no? Para que no se equivoquen, que no es Ismael el heredero de Abraham,
sino es Isaac. Isaac. Entonces él escribe, en Isaac será mi descendencia, ¿no? Y nos pone esta pauta tan hermosa para que no sea su descendencia el hijo mayor, porque también Dios aún todavía no había enseñado, pero ya tenían la idea, y todos lo tenemos muchas veces, que el hijo mayor es el que se lleva todas las ganancias de sus padres, los herederos. Antes era así. Entonces el hijo mayor heredaba para hacer descendencia. Por eso los árabes y todos los musulmanes reclaman ese derecho a Israel, pero es que no han leído bien las escrituras. Dice, en Isaac me será la descendencia. Está escrito en Génesis capítulo, ahí pueden ver ustedes, en Génesis 21:12. ¿Qué está diciendo con eso? Que Dios cambió lo que todo estaba programado para el hijo mayor y se lo da al segundo hijo. Y eso es lo que protestan los árabes hasta hoy. No, Dios ha dicho siempre que el hijo mayor es el heredero de lo espiritual, el heredero de la mayor parte de dinero o de lo que deje su padre. ¿Cómo van a darle al segundo? Es que no conocen que Dios es soberano. Dios es por encima de todos. Ahí vamos a encontrar un pequeño conflicto también sobre esto, que lo vamos a tratar de resolver, ¿no? Entonces, Abraham tuvo a Isaac, la descendencia Isaac, no el otro hijo Ismael. Isaac tuvo gemelos, y antes que nazcan los gemelos, Dios habló y dijo, el mayor será su empleado, el mayor será su empleado del menor. Estoy traduciendo en términos más claros, porque dice, lo original dice, el mayor servirá al menor. Que daba a entender que el hijo mayor pues ya no iba a tener la primogenitura, sino la primogenitura era para el segundo. Y muchos críticos de Pablo dicen que cómo va a ser posible que esto, porque no conocen el Antiguo Testamento. Ahí está escrito, apúntenlo si ustedes gustan, en Génesis 25:23. Ahí está escrito, el mayor servirá al menor. Cuando ya la mamá, que pareciera que de su dependencia de ella, hizo todo para que la bendición la reciba el hijo menor, pero no lo hizo la mamá, lo hizo papá. Él le ordenó a ella, la mamá, para que haga todo, que el papá, que ya estaba anciano, creo que ya no veía bien, cieguito, un poco o mucho, entonces le da la bendición al hijo menor. Y el hijo menor y mayor viene y llora para que le dé. Y le dice, no, una sola bendición tengo. Y él odia a su hermano, que el hermano tiene que huir porque lo quería matar. Y así va a ir la historia. Ahí nació Jacob, era la descendencia de Jacob. Y aquí con Jacob, un día se le aparece Dios como un ángel y pelea con él. Y como Jacob era un hombre alto, robusto, nadie le ganaba. Como que estaba ya triunfando Jacob contra el ángel, pero no contó que el ángel era Dios, o representante de Dios. Dice que el ángel tocó su muslo derecho y lo descaderó, lo que podemos hablar en una palabra entendible ahora. Pero la Biblia dice, lo desconyuntó, y él se quedó cojito para toda su vida. Cojito para toda su vida. Y allí, cuando ya quedó cojo, le dijo,
Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, porque Israel significa Dios lucha. Eso lo encuentras, apúntalo, Génesis 32, 27 al 28. Ahí encuentras en los dos versículos el cambio de nombre de Jacob a Israel. Ahora tenemos el nombre de Israel, que se refiere primer lugar a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos, el que seguía la línea, la descendencia de los 12 hijos. ¿Quién fue? J-U-D-A, Judá. Él fue el heredero. La descendencia, estamos viendo la descendencia de los israelitas. Para ver, ¿son israelitas por descendencia? Y así siguió esa descendencia. Pero, punto número 2, vamos a mirar ahora. Ahí tenemos que nos dice que de Judá vendrá David, y de David vendrá Cristo, y Cristo viene de Judá. Entonces, vamos apuntando eso. Eso lo dice la palabra, ¿no? Cristo viene de David, David viene de Judá. Tendría que cumplir esa condición cuando vino el Mesías. Pero eso no lo palparon. Por eso hoy día también, cuando esperamos ya que está tocando la puerta el arrebatamiento con inicio, o como ya iniciado la gran tribulación para la segunda venida, y la gente hoy día no se prepara. No se prepara. Viven corriendo, que como hoy, que almuerzo, que como, y que trabajo, donde me voy a trabajar, tengo que pagar esto, Vivimos amarrados todavía por el enemigo. No vas a llevar nada. No vas a llevar nada. Entonces, tengamos mucho cuidado, no vaya a ser como la primera venida, que los pocos, apenas 12 apóstoles, apenas 12 hombres, creyeron, y de ahí fueron ellos jalando a otros, que llegaron a 120, cuando Jesús se fue al cielo y les dijo: chao, vengo pronto, y ese pronto ya se acerca. Bien, entonces veamos ahora la elección israelita, de los israelitas por nación. Entonces, por descendencia ya concluimos de que viene de, la descendencia viene de ¿quién? De Israel, que es Jacob, de ahí de Judá, que es su hijo, y de Judá viene David, y de David viene Cristo. O sea que también por descendencia viene a Cristo, pero lo ignoran. Por eso los judíos que están hoy día en Israel, que son dueños ya de Israel ahora, ellos están esperando al hijo de David. ¿Ah? Para ellos no ha venido. Cuidado que tú también te chueques o te choques con algo, con un obstáculo que te ciegue, y no estés esperando la segunda venida que ya se acerca. Bien, veamos hoy día ahora entonces la elección de los israelitas por nación. Hemos visto por su descendencia. Ahora vamos a ver por nación. Entonces, cuando Jacob no lo forma, ¿dónde lo forman? Porque de Jacob han pasado años hasta Egipto, Moisés, el desierto, la conquista, y de la conquista no sabían ni cómo se llamaban. Entonces de ahí han puesto jueces, y aquí hicieron ellos igualito que los vecinos, a tener reyes. Y Dios les permite tener reyes. El primer rey, Saúl, de la nación de Israel. Un rey malo para Dios. Pero de ahí Dios levantó a otro linaje. Hasta todo eso hay para poder, si no conocemos las señales, poder chocarnos o equivocarnos de camino. Porque muchos dicen: no, pero el primer rey fue Saúl.
¿Por qué tiene que ser David? Y David no es hijo de Saúl. Toda la familia de Saúl murieron en la guerra. Pero Dios levantó al que tenía que levantar. Entonces vino David, de David, su hijo Salomón, de su hijo Salomón, Roboam, 3 reyes, ya pasando 1, 2, 3, y se llamaba la nación de Israel. La nación de Israel. Entonces todos miraron que por la nación de Israel viene la descendencia. Pero ¿qué pasó cuando estuvo Roboam? Vino, porque las 10 tribus estaban dispersas por varios sitios y dos tribus, Judá y Benjamín, se habían juntado para vivir en Jerusalén y ahí cerquita. Entonces, de Jerusalén salió Roboam, David también, todos. Entonces vino otro de otra tribu, solamente a pedirle al rey Roboam que por favor le baje los impuestos porque eran muy caros. No quiso, se separaron y ahí hay ahora dos reinos. El reino de Israel con 10 tribus y el reino de Judá con 2 tribus. Y por la línea del reino de Judá sigue de David, Salomón, Roboam y todos, hasta terminar con el último, ¿no? Con el último rey llamado Sedequías, porque de allí, ¿qué viene? La destrucción del reino de Judá, Babilonia. De ahí vienen los medopersas, que a pesar que regresaron, pero seguían dominando. De ahí vienen ¿quién? Los griegos, siempre dominando a este pueblo de Israel. Y de ahí vienen los romanos, también dominando a Israel. Y aquí nos encontramos en el Imperio Romano, porque no existía Israel, porque era una colonia de Roma. Entonces ahí nos encontramos y ahí nace Cristo. Que tampoco en el nacimiento muy pocos entendieron los tiempos del advenimiento como hombre, muy pocos. Y ahí va la historia, ahora viene Cristo. Entonces vemos que por nación se fue perdiendo. Aunque quedaron personas y todo, ya no existía. En viene Cristo y no existía. Pero sigue la historia. Dios les disciplina a los israelitas porque ellos despreciaron a su guía y padre de todos los humanos, pero principalmente del pueblo de Israel. Lo despreciaron, lo desecharon. Dios se fue, pero los disciplinó el año 70, cuando fue destruida su templo, por el cual lloran hoy día y lloran ayer, anteayer y antes de anteayer, porque solamente quedan los muros de una parte, el resto. Los musulmanes, cuando lo tuvieron allí, porque han venido después del 70, romanos, musulmanes, árabes, de tantos países que lo han conquistado, ha pasado de mano en mano por 2000 años aproximadamente, o por 2000 años según la profecía, desde el año 70, que han sido una nación muerta. Y más bien ellos han vivido como gitanos alrededor del mundo, como gitanos. Pero en 1948 se forma la nación de Israel que hoy conocemos. Está en su tercer milenio para que venga Cristo. Ahí nos encontramos con esta nación de Israel. Entonces, como tantas cosas, como los reyes se perdieron, hicieron tantas cosas, como ahora como nación, la nación ha sido destruida, ahora recién 73 años,
entonces como nación, aparentemente como nación vive, y serían los israelitas de la nación de Israel. Pero veamos ahora nosotros la elección de los israelitas, ¿no? Y la elección de los gentiles por medio de Cristo. Recuerden que nos quedamos en esta historia. Pasó de Abraham, Moisés, el desierto, los jueces, los reyes, esclavos de Babilonia, esclavos de los medo-persas, esclavos de los romanos y esclavos de tantos otros países hasta 1948. Pero en el año 1 de la era cristiana vino Cristo. Vino Cristo, el Rey, que hasta hoy lo esperan, pero vino. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que ya en todo el alboroto del Imperio Romano viene Cristo, pero ellos lo desecharon. Entonces ahora nosotros, por eso vemos, como habíamos visto anteriormente, que por medio de Cristo, aunque vamos a recordarlo, aunque sea mencionando algún versículo donde dice, ¿no?, que de Abraham ha ido a Isaac, de Isaac a Jacob, y Jacob se llamó Israel. Entonces, en el libro que estamos leyendo, Romanos, aquí nos dice bien claro, ¿no?, el versículo 5 dice: los israelitas son de los israelitas son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Entonces ahora aquí encontramos que vino Cristo, aunque ellos no lo han reconocido, pero nosotros que leemos la palabra lo reconocemos, porque así como empezamos el versículo 1, como Pablo dice: no miento en Cristo, porque Él vive acá, y el Espíritu Santo me atestigua, porque me ha sellado y está también dentro de mí. Así nosotros ahora, los que atestiguamos, decimos verdad, no podemos mentir adrede. Quizás alguna mentira eventual no salga de nuestra vieja vida, pero una mentira programada, preparada, no eres un verdadero cristiano. Tengamos mucho cuidado, porque el padre de la mentira es el diablo. En Juan capítulo 14 nos habla que Jesús, capítulo 8, nos habla que el diablo, 8:44, el diablo es el padre de la mentira. Y en Juan 14:6 nos habla que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, son contrarios. El diablo es la mentira, Cristo es la verdad. Y si tú tienes a Cristo aquí en tu corazón, jamás te saldrá una mentira programada, preparada para engañar. Entonces no eres cristiano, eres aprendiz de cristiano todavía. Levántate, toma a Cristo, dile que entre a vivir en tu corazón, pero doblégate, ríndete día a día delante de Él. Entonces vemos aquí entonces qué ocurre en primer lugar con los gentiles. Tenemos algunos versículos que nos ayudan a mirar a la elección de los israelitas y otros de los gentiles. Pero miremos primero Isaías 43, pero lo vamos a leer lo que dice en Isaías 43. Vamos leyéndolo en su original, Isaías 43, porque eso se repite en Mateo capítulo 3, versículo 3. Por eso aquí dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí no dice a Cristo, pero si tú lo lees Mateo 3:3, ¿qué nos dice en Mateo 3:3? Que nuestro hermano, desde el 1 al 3, nuestro hermano Juan, el evangelista, él proclamaba, él decía: ya viene, preparen caminos.
Él viene del desierto. Viene, ustedes preparen el camino. Igualito se repite lo que acabamos de leer en Mateo 13, pero se refiere a Jesucristo. Eso nos demuestra que Jehová y Cristo es lo mismo. Es lo mismo. Léelo, Mateo 3:3, juntos con el que hemos leído, Isaías 43, y tienes lo mismo. Aquí dice Jehová y aquí dice Cristo. Porque Juan el Bautista fue el precursor de Cristo. Él preparó el camino. Entonces allí nos demuestra que Cristo ha venido por su pueblo. Y primerito fue a los judíos, porque es su pueblo donde nació. Vino a ellos. Lamentablemente lo rechazaron. Entonces tuvo que irse al otro pueblo, a los gentiles. Por eso aquí la salvación, la elección, perdón, y salvación también de israelitas y gentiles, a partir del año 1, ya no es por la descendencia, ya no es por la nación, ahora es por medio de Cristo. Ahorita no hay ningún salvo, ningún elegido para ser salvo por ser israelita, por ser descendiente de Jacob, llamado Israel. Ya no, ya. Fue su tiempo, murió. Todo tiene un tiempo, termina ese tiempo, otras estrategias. Entonces ya ahí viene desde el año 1, que aparece en el año 30, viene Cristo. Desde allí, judíos y gentiles, o sea, israelitas y gentiles, son elegidos ¿por quién? Por Cristo. Él me eligió a mí para ser su hijo. Él te eligió a ti para que seas su hijo, su hija. Y Él está eligiendo a muchos, pero falta la respuesta de amor. Es como cuando tuviste hasta tu esposa, ¿qué le dijiste? ¿Quieres ser tu amigo primero? Te aceptó. Después le dije, ¿quieres ser tu novio? Quiero casarme contigo. Si te rechazó, pudiste buscar a otra. Así ocurrió con Cristo. Vino a su novia Israel. Lo rechazó. No quiso. Entonces se fue a buscar novia en otro lado, con los gentiles. Pero no los dejó a ellos. Quedó pendiente porque era su primer amor. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces eso es lo que tenemos aquí. Tenemos otro versículo en Juan 15:13. Vamos a mirar el segundo versículo, Juan capítulo 15:13. ¿Qué nos enseña aquí Juancito? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Ay, qué lindo! Ese amigo, ¿dónde habrá? Quiero ese amigo. ¿No quieres tú ese amigo? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él quiere, pero hay condiciones. Así es. Él quiere salvarte, pero hay condiciones. Él quiere llevarte a la patria celestial, pero hay que cumplir condiciones. Muchos se agarran de las dos letras, la fe. Yo creo. En primer lugar, creer. Se necesita leer toda la Sagrada Escritura todos los años para que una fe auténtica. Una fe porque dice sí creo, no es así. Bien, entonces dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Bien claro. No son sus amigos los que no leen la palabra y hacen lo que aquí nos va hablando. A mí, yo nunca he escuchado una voz de Cristo ni de un ángel, pero sí escucho la voz de Cristo todos los días, leyendo las Sagradas Escrituras, desde enero hasta diciembre, toditita la Biblia. Haz esos retos. No seas árabe. Haz esos retos. Cuando tú cumplas 3 años, solitito vas a seguir. 3 años
y conoces ya un poquitito de toda esta historia. Yo no soy memorista, no soy una cabeza inteligente, pero el Señor escribe cada vez que escribo. Yo le digo, Señor, escribe lo que tú quieras. Por eso es que recuerdo tantas cosas, que hasta de la historia de la humanidad, por Cristo y solamente por Cristo. A Él sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se les ha dado a conocer. Qué lindo que Cristo no vino para que seamos sus siervos, sino sus amigos. Y aquí está el punto central de lo que leemos. No me elegisteis vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dará. Hay muchos hermanitos cristianos que sus maestros les enseñan mal. Utilizan, que aquí dice que todo lo que pidas te va a dar. Pero primero hay que llevar fruto. ¿Qué significa eso? ¿Acaso una planta, tú ya siembras una planta de manzana, ya comes la manzana antes de tiempo? La manzana está después de un determinado tiempo, cuando sale el fruto. Así es la vida cristiana. ¿Cuándo sale el fruto de la vida cristiana? Cuando has ganado almas para Cristo, cuando has llevado una palabra sencilla, la del Evangelio, solamente diciendo que Dios se hizo hombre, vino por nosotros, lo mataron, resucitó, se fue y pronto viene. Y eso nada más comienza a enseñar. Si no enseñas, no tienes fruto. Pidas lo que pidas, no te va a conceder. ¿Por qué pide? Porque muchos dicen, a veces también interviene el enemigo, dándoles lo que quieren, para que no busquen a Cristo. Esta promesa de que pidan en mi nombre a Dios, al Padre, pero eso depende todo de Él, porque Él conoce el corazón del pedigüeño. Bien, vamos por el último versículo, segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, versículo 13, que nos dice bien claro: pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe y la verdad. Bien claro. Esto dirigiéndose, ¿a quién se dirige Pablo? A los gentiles. A los gentiles, que también Dios los ha elegido, los ha escogido. ¿Para qué? Para ser salvos mediante la santificación por medio del Espíritu y de la fe en la verdad, es decir, en Cristo. Y para terminar, Salmo 31, 23. Salmo 31, 23. ¿Qué nos dice? Aquí vemos, bueno, hay que leerlo primero y después explicamos un poco. Versículo 23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, los protege, los guarda, y paga abundantemente al que procede con soberbia. O sea que Dios paga al que procede con verdad, con humildad, pero también le paga al soberbio. Al que procede con verdad, con humildad, le paga inscribiéndole su nombre en el libro de la vida. Y al que actúa con soberbia, no lo inscribe. Se va derechito
al infierno o lago de fuego y azufre. Ese es el signo del hombre arrogante, soberbio, tonterías, pamplinas. Yo qué tengo aquí, a Cristo tengo aquí en mi casa. No, no es así. Pero esto, ¿qué encontramos aquí? Que Dios también nos llama sus santos y fieles. ¿A quiénes? A los que aman a Cristo. Aquí dice, a los que aman a Jehová. Quiero terminar con Romanos 1:7 para explicarles este versículo mismo de acá. Romanos 1:7, y ahí vamos a encontrar, terminando ya toda esta respuesta para concluir, Romanos 1:7, que ya hemos predicado, pero hay que darle una miradita, solamente Romanos 1:7. ¿Qué nos dice el libro de Romanos 1:7? A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Señor, y del Señor Jesucristo. A sus santos. Ahora a los romanos, a los gentiles, se dirige como sus santos, nuestro Señor Jesucristo. Y con el nombre de Jehová, cuando es todo el Antiguo Testamento, se dirige a la nación de Israel como sus santos. Pero ya Cristo viene y se dirige a todos, ya no solamente a los gentiles. No se olvida nunca de sus hijos los judíos, y está esperando el día que sus ojos se abran para que vean la luz. Ya hay una iglesia cristiana en Jerusalén. Ya hay un instituto donde enseñan Biblia. Ya hay. Que Dios bendiga a esos hermanos, ¿no? Hay un hermano que yo a veces lo veo por YouTube, a Baruch, que ese es uno de los maestros, enseñadores en esta iglesia cristiana en Israel, en Jerusalén. Que Dios bendiga a todos sus hermanos y a todos los hermanos de aquí de América. Señor, hermanos, termino solamente recordándoles los últimos versículos que aquí habla y una pequeña nada más explicación. Dice Isaías, versículo 27, Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo un remanente se salvará. Está hablando del pueblo de Israel. No todo Israel será salvo. Ahí está la respuesta. ¿Todos los descendientes de Israel son israelitas o son salvos? No. Porque aquí toca en Isaías, bien claro, Isaías 10, versículo 22 al 23, dice también allí: si el número de los hijos de Israel fuera como las arenas del mar que le ofreció a Abraham, está bien, la descendencia de Abraham son millones de millones, pero solo un remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Ha dejado una descendencia. Nuestro Dios ha dejado una descendencia. No estamos desamparados, pero ahora se ha extendido esa descendencia por todo el mundo. Que Dios los bendiga. Ahora, gentiles y judíos, somos elegidos, somos salvos por medio de Cristo. Ya no por linaje, ya no por nación, ahora es por Cristo viviendo en nuestros corazones. Que Dios los bendiga. Los amo. Gracias. Amén.
Sí, sí, pero eso es